Muy buenas tardes, bienvenidos a Vida In. Gracias por acompañarnos, bien sea que estés aquí en el auditorio o viéndonos en cualquier lugar de donde se hable español. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el norte de México, en Saltillo. Y estamos en medio, o más bien comenzando esta serie que hemos llamado Bandera Blanca. Es una serie corta, así que permítame decirte eso al principio. Es apenas de 3 domingos, te voy a animar a que no te pierdas ninguno. Va a pasar muy rápido esta serie y es un concepto el que tenemos pensado en esta serie bastante simple. Creo que ese símbolo, el de una bandera blanca, es un símbolo universalmente conocido. Es un símbolo que expresa rendición, que expresa, tú sabes, hasta aquí, levanto las manos, me rindo. Pero al mismo tiempo no solamente es muy conocido, pero tiene un concepto para efectos de esa serie, del tema que vamos a compartir a partir de hoy, muy poderoso cuando se trata del impacto que puede causar en nuestra vida. Lo vas a notar en la medida en que avancemos en la serie, y por eso estamos bien contentos. Déjame comenzar ese segmento de la reunión, el del mensaje, haciendo un breve ejercicio, un ejercicio muy rápido, es al mismo tiempo un experimento. Déjame preguntártelo de esta forma: ¿cuántos de ustedes aquí en el auditorio o los que nos ven por internet, entre ese momento en el que aprendieron a caminar, que fueron quizá conscientes de su corporalidad y empezaron a adquirir un poco más de capacidad para razonar algunas cosas, esa infancia temprana, desde esa infancia temprana hasta el momento quizá en el que adquiriste tu licencia de conducir, o si estás y vives aquí en México, tu credencial de elector, hasta la mayoría de edad? ¿Cuántos de ustedes en esa época, en esa etapa de la vida, intentaron escapar de casa, huir de casa? ¿Puedes levantar tu mano? A ver, ¿puedes levantar tu mano? Quiero verles. A ver, mira eso. Es una experiencia muy común, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros intentamos hacer eso? ¿No es verdad que cuando lo hicimos, y ahora mismo te trasladaste, estás pensando, ¿cómo fue ese asunto? Probablemente tuvo que ver con un conflicto con tus padres, ¿cierto? No me necesitas decir, es muy común esa experiencia. Fue un momento frustrante, incómodo, doloroso tal vez. Fue un momento en el que te diste cuenta que pues la verdad ya no querías, o en el momento o en esas circunstancias no querías obedecer, no querías seguir las instrucciones, la dirección que planteaban tus padres. Así que esa experiencia se trató no solamente del conflicto relacional con tus padres, sino que muy probablemente coincidirás conmigo en esto: la experiencia de huir de casa tuvo mucho más que ver con aquello de lo que huíamos. Queríamos huir de una persona o una circunstancia, mucho más que ver con eso que aquello a lo que perseguíamos, ¿no es verdad? Es decir, tú y yo escapamos queriendo escapar precisamente de aquella situación. No es que teníamos un plan predeterminado, es decir, salgo de la puerta y eso es lo que va a pasar, y una vez que haga esto haré esto y obtendré recursos de esta manera y terminaré resolviendo este conflicto de esta forma. No, la experiencia de huir tiene más que ver con aquello de lo que quiero escapar que aquello a lo que quiero alcanzar. Eso me hizo recordar hace poco tiempo, hace un par de años. Mi hijo Andrés tiene 7 años. Todavía, como está muy chiquito, todavía puedo contar historias suyas sin pedirle permiso. Hace 2 años, cuando Andrés todavía tenía 5, recuerdo que en alguna ocasión, ya no recuerdo exactamente por qué estaba discutiendo con Eliana, con mi esposa Eliana. Así que estaba discutiendo ahí con su mamá y un poco, empezaba a subir como el nivel de frustración de Andrés. Yo lo estaba viendo, 5 años tenía en ese momento. Lo cierto es que terminó la discusión resolviendo algo que es, usando una frase que es muy común en esa etapa de la vida, de 3 a 5 años. Usan mucho esta frase. Si tienes hijos en esta etapa, ahora mismo sabes de lo que estoy hablando. Usan esta frase: ya no quiero que seas mi hermano, ya no quiero que seas mi primo, no quiero que seas mi amigo, ya no eres mi amigo, ya no eres mi mamá. Eso fue lo que le dijo a Eliana en ese momento: ya no eres mi mamá, me voy. Así que se propuso salir de casa, huir de casa. 5 años. Abrió la puerta, cerró entonces tras de sí la puerta y estaba allí en la cochera. Y tenemos un jardín en la cochera. Y de repente se detuvo ahí. Porque recuerda, la experiencia de huir tiene más que ver con aquello de lo que quiero escapar que aquello de lo que quiero alcanzar. No sabía qué hacer. Se sentó y durante 1 minuto estábamos nosotros a ver qué va a hacer.
terminó regresando. ¿Por qué? Porque la experiencia, recuerda, la experiencia de huir se trata mucho más de eso de lo que quiero escapar, más que aquello a lo que quiero alcanzar. Ahora déjame hacer otro experimento, pero en este te pido que por favor no levantes la mano, no levantes tu mano. ¿Cuántos han experimentado o han vivido esa experiencia o la están viviendo ahora de huir de Dios? Huir de Dios. Y claro que cuando digo huir de Dios no estoy refiriéndome a empacar maletas, ¿verdad? Y salir en una dirección físicamente, literalmente hablando. Hablo de la experiencia de saber que hay un área de tu vida, cualquiera que sea, un área de tu vida en la que no estás caminando en la dirección que tú sospechas o sabes que Dios quiere que camines. ¿Cuántos de los que estamos aquí o nos ven por internet han vivido o están viviendo la experiencia de huir de Dios? Huir de Dios para algunos de nosotros entonces significa, solteros, escuchen esto, permanecer en una relación que sabes o sospechas ahí en lo personal, en lo profundo de tu corazón, que Dios no te quiere en esa relación. Huir de Dios para casados, escucha esto, huir de Dios para algunas parejas quizás significa esa actitud de intentar salir de una relación en la que Dios te quiere. Huir de Dios significa probablemente en alguna ocasión comprar algo que en el fondo tú sabes como que no te da mucha paz. Esta compra. Huir de Dios en ocasiones tiene que ver con secretos, con áreas que guardamos en nuestra vida y que parece que asumimos la actitud de Dios mío, mira todo esto, no te concentres en esto, eso hablamos después. Porque huir de Dios no tiene que ver con que no creamos en Dios. Huir de Dios no tiene que ver ni siquiera con que no oremos, sino que no oramos esas cosas. Por esos temas no, esto me pertenece, esta área de mi vida, este renglón, esta categoría es mía y no te metas aquí, te agradezco, concéntrate aquí. Dios, parece que asumimos esa postura. Huir de Dios tiene que ver con ese comportamiento que quizá no es abiertamente rebelde, digo, pero en el fondo estamos tratando de escapar, te repito, de algo que Dios desea para ti o que no desea para ti y estás caminando en la dirección opuesta. Hablaremos de ese tema, de huir de Dios a lo largo de esta serie. Y como te decía al principio, de ese símbolo universal de levantar una bandera blanca y decir, Señor, ya no voy a huir más, no voy a correr más. Tal como lo leíste ahí en el intro de la serie. ¿Por qué es que tú y yo corremos? ¿Por qué huimos? Bueno, puede que hayan varias razones diferentes para ti o para mí en los momentos en los que has huido o yo he huido, porque creo que es una experiencia muy común, que de alguna manera nos une a todos. ¿Por qué huimos entonces? Algunos de nosotros huimos porque tenemos temor de perdernos algo bueno de la vida. Quizá en algunos casos es perder, mira otra vez solteros que están aquí, quizá tú estás pensando, reflexionando más o menos así, Dios mío, puedo encontrar muchas mujeres cristianas, pero no muchas mujeres tan bellas como ella. Así que temo perderme de esto que es tan bueno en la vida. Algunos temen perder oportunidades y entonces sacrifican sus convicciones, por ejemplo, éticas. Y piensan, si yo me comporto éticamente en esta situación, voy a perderme esto que es tan bueno. Algunos huimos porque tememos perder cosas buenas de la vida. Algunos huimos porque hemos confundido, escucha esto, la vida con Dios. Hemos creído que la vida es igual a Dios. Así que si la vida me golpea, si la vida me traiciona, si la vida me decepciona, si la vida me frustra, si de alguna manera me siento engañado, fastidiado por la vida, entonces eso quiere decir que Dios me fastidia, me frustra, me engaña. Y hemos confundido una mala experiencia con Dios. Hemos confundido una mala experiencia en la vida en general o una mala experiencia en la iglesia. Así que hemos huimos de Dios, huimos de aquello que en el fondo sabemos, sospechamos que Dios desea para nosotros, en la dirección opuesta. Ese es el concepto que vamos a hablar durante la serie. Y la segunda pregunta que estaba ahí en el video, que probablemente leíste, no solamente es ¿por qué huimos?, sino ¿cuándo nos detendremos? ¿Cuándo es que tú y yo nos detendremos? Bueno, a lo largo de la serie nos daremos cuenta que
la decisión de detenernos en ocasiones está marcada por circunstancias que como que nos obligan a detenernos y levantar bandera blanca, ondear una bandera blanca. Lo haremos a través de la historia de un hombre en la Biblia que es conocido. Incluso si no has leído la Biblia, probablemente tú has escuchado esta historia. De hecho, quizá la has escuchado y no sabías, si no acostumbras a leer la Biblia, no sabías que es el origen, la fuente es bíblica. Es la historia de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Jonás. Y antes de avanzar en la historia, déjame darte una salida a ti que cuando escuchas el nombre y relacionas la historia. A ver, Jonás, ¿cuál? Jonás, el que se lo tragó supuestamente una ballena y un pez, estuvo dentro 3 días y después el pez lo escupió como si nada y salió ileso. Muy bien, no vamos a hablar de esa historia. Quizás si a ti te cuesta tragarte esa historia de que a Jonás se lo tragó un pez, entonces déjame darte una salida antes de avanzar. Y créeme, voy a darte esta salida y voy a hablar de este asunto, de darte una salida para aquellos que no creen en esta historia, que no creen que esta historia ocurrió literalmente, en otras palabras, que es un suceso histórico, sino que creen que es una especie de fábula, mito, leyenda urbana. Para ti voy a darte una salida, ¿está bien? Y lo voy a hacer solo una vez a lo largo de la serie, y es hoy. Así que si una persona viene el próximo domingo y no estuvo hoy, entonces le vamos a animar a escuchar ese mensaje. Mira, muchos de nosotros, los que estamos aquí o nos ven por internet, crecimos creyendo que esta historia realmente sucedió y que forma parte de acontecimientos históricos, sucesos reales que ocurrieron en algún momento de la historia. Específicamente hace 2700 años atrás, en lo que hoy es conocido como un país llamado Irak. Allí había una ciudad en ese entonces, 2700 años atrás, llamada Nínive. Nínive fue una ciudad real. Históricamente puedes encontrarla en documentos históricos de Asia. Nínive, dice Nínive, no Narnia. Por eso es que creemos que es historia, no es fábula. Está bien, en primera instancia dice Nínive, no dice Narnia, ¿verdad? Luego entonces, 700 años después de que ocurrieron esos acontecimientos que voy a contarte hoy, Jesucristo mismo se refirió a aquel acontecimiento, suceso, y a ese personaje histórico llamado Jonás, que existió. Se refirió, citó a Jonás como un personaje histórico para ilustrar de hecho un punto respecto a sí mismo, un punto espiritual poderosísimo. Y es que hablaba de que así como Jonás estuvo 3 días sepultado ahí en ese vientre de una ballena, así el Hijo del Hombre va a ser sepultado y voy a resucitar. Y hablando de eso, así que Jesús mismo se refirió a la historia de Jonás como un suceso histórico verídico. Por eso, quienes creemos que la historia de Jonás ocurrió realmente, creemos que ocurrió. Porque fue, te repito, una ciudad que existió, un hombre que existió, y Jesucristo mismo se refirió a él como un hombre real, verdadero. Muy bien. Además, si tú crees de alguna manera, ya te voy a dar la salida, pero si tú crees de alguna manera que existe un Dios creador de lo que vemos, de la raza humana, no importa si crees que creó todo en 7 días o en 7 periodos distintos, o crees que está detrás del Big Bang, ¿verdad? Y así que empujó el primer dominó y todo ocurrió. Ok, si tú crees que Dios creó al ser humano, vamos, y el ser humano es capaz o ha sido capaz de crear de alguna manera las condiciones para que un grupo de personas subsista, sobreviva bajo el agua durante meses y meses y meses. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los submarinos nucleares. 6 meses están debajo del agua. ¿No crees que el Dios que creó a los seres humanos es capaz de encontrar una manera de que un tipo sobreviva 3 días en el vientre de una ballena? Y quizá tú dices, a ver, Alejandro, pero está lindo este argumento, pero honestamente me cuesta tragarme esa historia. Ok, aquí te va la salida. Te expliqué por qué creemos, los que creemos que ese suceso es histórico, no es fantasía. Pero si tú no lo crees, ok, te voy a dar una salida. Está bien si no crees en la historia como historia verídica, pero te voy a pedir que no te desconectes, que pongas esta historia en una categoría en tu mente, en la categoría de película de ciencia ficción con un gran mensaje. Porque no es verdad que tú, cuando vas a ver una película de ciencia ficción, aunque sabes que no es real lo que ocurrió, aquel mensaje te impacta, a veces hasta sales llorando. Los hombres están ahí, después la esposa le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No.
Porque valoramos las historias que contienen un mensaje poderoso. Este es el caso de esta historia. Así que está bien para los que no creen y les cuesta tragarse la historia de que a Jonás se lo tragó un pez. Está bien, te doy permiso de no creer la historia, pero ponla en una categoría: mito, película de ciencia ficción con un gran mensaje. ¿Está bien? Te doy entonces ahora un poco de contexto acerca de Jonás. Jonás era un profeta. Escuchamos a Luis hace unos minutos atrás hablar de otro profeta llamado Malaquías. Jonás es un profeta. Fue un profeta como muchos en el Antiguo Testamento. Básicamente, ¿en qué consistía el oficio, el trabajo de un profeta? Consistía en lo siguiente: iban a un grupo de personas enviados por Dios, eran líderes espirituales, iban a un grupo de personas a decirles algo que no querían escuchar, pero necesitaban escuchar. Con alguna frecuencia ese grupo de personas ostentaba algo de poder, así que iban a reyes, iban a grupos de líderes religiosos, iban a líderes comunitarios y les decían ahí a los cuatro vientos públicamente: esto es lo que va a pasar si no prestan atención. Básicamente en eso consistía la tarea, el trabajo, el rol de un profeta. Por cierto, no es verdad que si haces un paralelo, tú y yo tenemos o hemos tenido profetas a lo largo de la vida, sin que haya el misticismo alrededor de ese oficio. Si estás soltero, déjame decirte cómo se llaman esos profetas: papá y mamá. Te dicen cosas que no quieres escuchar, pero necesitas escuchar. ¿Sí o no? Si estás casado, déjame decirte cómo se llaman tus profetas: tu esposo, tu esposa. Nuestro cónyuge es nuestro profeta. Honestamente, hay más profetizas que profetas. ¿Sí o no? Ella está diciéndote allí lo que tienes que escuchar y tú no quieres escuchar. Ok, el asunto es que en eso consistía la labor de este tipo de hombres, y particularmente de Jonás. Pero en el caso específico de Jonás, algo hizo mucho más difícil su oficio y su encargo, un encargo que Dios le había hecho. Y es que Dios le pidió que fuera a decirles algo a un grupo de personas que no querían escuchar, pero necesitaban escuchar. Pero ese grupo de personas no era un grupo de personas que compartía su mismo sistema de creencias. En otras palabras, no eran judíos. No creían en el mismo Dios que creía Jonás. El pueblo judío estaba acostumbrado, de tiempo en tiempo Dios mandaba a alguien para decirles algo que no querían escuchar, pero necesitaban escuchar. Pero Jonás fue enviado a un grupo de personas que no profesaba su misma fe. Es más, eran paganos. Pero no solamente eran paganos, esas personas que vivían en Nínive, no Narnia, en Nínive, en un país completo llamado Asiria, no solamente no creían en el mismo Dios que creía Jonás, sino que eran conocidos por su crueldad. Escucha, si en ese entonces hubiesen existido los Juegos Olímpicos, esa gente se hubiese llevado la medalla de oro cada 4 años en un acto brutal, cruel. Y es que a sus presos, a los que capturaban en guerras, a sus prisioneros los desollaban vivos. En otras palabras, les quitaban la piel, toda la piel del cuerpo, y los mantenían vivos la mayor cantidad del tiempo posible. Por eso eran conocidos los asirios y particularmente los ninivitas. Así que imagínalo, la tarea, el encargo que Dios le pidió hacer a Jonás. No es solamente que me mandas a hacer algo que la gente no quiere que yo haga, que no me van a escuchar, que con suerte me escucharán algunos cuantos, pocos, pero me mandas a un lugar en donde la verdad yo no quiero ir. A ver, ponte en los zapatos de Jonás por un momento. ¿Harías tú esa labor? A ver, quiero que vayas y les digas, ¿qué les digas? Que se arrepientan de todo el comportamiento que tienen constantemente, porque eso ya me tiene harto. Fue suficiente. Y si no se arrepienten, yo voy a juzgarlos. La única parte atractiva en ese discurso en cuanto al encargo para Jonás seguramente fue juzgarlos. Ah, ¿sí van a juzgarlos? Sí, pero me vas a mandar allá, esa gente me va a desollar vivo. ¿Hubiera sido tú? Muy bien, en ese contexto es que comienza nuestra historia, y quiero mostrarte varios versículos. Vamos a leer poco a poco lo que ocurrió con ese hombre, y vamos a mantenernos enfocados en este comportamiento que tienen los que huyen y los que huyen de Dios. Léelo conmigo, lo ponemos ahí en la pantalla. Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y eso fue lo que le dijo Dios: anda, ve a la gran ciudad de Nínive, no Narnia, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Estoy harto, ya es suficiente. Sigue diciendo ese texto.
Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Déjame ilustrarte eso, porque esas ciudades son antiquísimas, no son conocidas como las ciudades contemporáneas de hoy. Jonás vivía en algún punto de Israel, ¿sí? Cerca del extremo oriental, tú me estás viendo al revés, oriental, el este del mar Mediterráneo. Dios le dijo: ve hacia el noreste, a una ciudad que se llama Nínive. Eso estaba a unos 500, 600 kilómetros de distancia. Y haz esto que te estoy diciendo que hagas. Ok, Jonás, en vez de hacer eso, tomó una embarcación. Allí donde estaba, tomó una embarcación, se acercó a un pequeño puerto llamado Jope. Tomó una embarcación exactamente en sentido contrario, pero no solo en sentido contrario hacia el mar Mediterráneo, sino a 5,000 kilómetros de distancia. En total, desde Tarsis, que hoy es conocido como España, hasta Nínive, Irak, hay unos 5,700 kilómetros de distancia. En ese entonces, literalmente Jonás dijo: hacia allá no, voy hacia allá, y hacia allá es el fin del mundo. Voy a huir lo más lejos que pueda de ese encargo que me estás pidiendo hacer. En ese contexto es que estamos leyendo esto. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, España. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Huyendo así del Señor. Tenía un plan en Tarsis. ¿Recuerda el ejercicio que hicimos al principio? No, la huida no se trata tanto de lo que voy a hacer en Tarsis, se trata tanto de lo que quiero escapar de Nínive. No quiero nada que ver con Nínive. No sé qué onda con Tarsis, pero yo no quiero Nínive. Eso me lleva a la primera observación de 3 que quiero hacer contigo hoy. Quiero compartir contigo hoy de esta historia de este huidor llamado Jonás. Lo primero es, escucha, cuando nosotros huimos, tal como Jonás, cuando nosotros huimos de Dios, no es verdad que huimos a los lugares más extraños de la tierra. Vamos, si tú lo piensas bien, el caso de Jonás es una cosa curiosísima. Dios le pide que vaya a tierra firme al noreste de su país, como de aquí a Querétaro, en distancia. Pero él, en vez de hacer eso, se va en un barco. Piensa por un momento conmigo en el mar Mediterráneo, 5,000 kilómetros de recorrido, en un mar que probablemente es hasta un punto en donde estaba el fin de la tierra en ese entonces. Recuerda, la tierra o más bien fue descubierto o confirmado que la tierra tenía una forma circunferencial en el año 1500. Estamos hablando de 2700 años atrás. Jonás se fue literalmente al fin del mundo en una embarcación naviera a ver cómo le iba. Es una cosa loca. Es como si hoy tú y yo literalmente, físicamente fuésemos a huir de Dios. Y entonces voy a huir de Dios y te propones: ok, a ver, ¿dónde huyo? Me voy a lanzar en bungee. Es una cosa loca lo que hizo Jonás. Me voy a lanzar en paracaídas, me voy a ir a una cueva inhóspita que nadie ha ido allí a practicar espeleología. Es una cosa absurda lo que hizo Jonás, así como es absurdos o son absurdos los lugares a los que tú y yo huimos cuando huimos de Dios. Déjame darte algunos ejemplos. Una persona soltera quiere huir de Dios respecto a quizá el mal estado en el que se encuentran algunas relaciones con su familia de origen, o ha sido incapaz de sostener relaciones románticas estables a largo plazo, y es una inestabilidad constante. Entonces él o ella decide huir. ¿Sabes a dónde? Al matrimonio. Me caso. ¿Con quién? Con el que se atraviese. Porque no se trata tanto de aquello a lo que persigo, sino de lo que huyo. ¿Te das cuenta? O qué tal el que está tratando de huir de su matrimonio, porque no funciona, porque está en un estado terrible, crítico, porque se han hecho mucho daño mutuamente a lo largo del tiempo, y dice: ok, voy a huir. Y Dios desea que se quede allí porque es el estado que Dios pensó ideal para el ser humano. Y entonces, en vez de trabajar fuerte, esforzarse ambos para mejorar las cosas, entonces dice: ok, me voy a embarcar en un
laberinto de relaciones románticas o en una serie de comportamientos adictivos que me perjudican, que son autodestructivos, en apuestas, me voy a embarcar en comportamientos económicos que me perjudican, en compras compulsivas, en endeudamiento. Al final de cuentas, cuando huimos a lugares extraños y de lo que huimos, ¿sabes de qué es? Al final, como Jonás lo descubriría un poco más adelante en su historia, huimos de la sabiduría y de la verdad que provienen de Dios y de los círculos de relaciones cercanas que tenemos que nos proveen esa seguridad, verdad y sabiduría. Mira por qué es que huimos de la verdad y de la sabiduría, porque déjame mostrártelo de esa manera. ¿No es cierto que cuando tú y yo, si ahora mismo estás huyendo o has estado huyendo en el pasado, evitamos conversaciones con gente que sabemos que tiene una palabra de sabiduría para nosotros? Evitamos lugares que sabemos que contienen una verdad que nos puede confrontar de alguna manera y hacer sentir incómodos. Huimos de espacios en donde hay sabiduría y donde hay verdad. Huimos a lugares en donde no hay sabiduría, en donde no hay verdad. Jonás hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Y escúchame, esto es apasionante, no sé si lo notas, pero es increíble que una historia que ocurrió hace 2700 años se parezca tanto a ti y a mí. Quizás esa es la razón por la que está allí. Jonás entonces escoge un medio de huida absurdo, un medio de huida extraño. ¿Cómo lo hacemos tú y yo cuando estamos huyendo de Dios? Sigue leyendo conmigo este texto, lo vamos a continuar poniendo en pantalla. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Déjame hacer una pausa allí, porque los marineros que estaban liderando, el capitán y la tripulación que estaban liderando ese navío rumbo a España desde Israel, a través de todo el mar Mediterráneo, sabían navegar. Nadie se avienta, se lanza a un viaje de 5,000 kilómetros por mar sin saber navegar. ¿Cuál es el punto? El punto es que la tormenta que se desató era una tormenta poco usual. No era una tormenta, no era sencillamente un sistema de alta o baja presión. Era una cosa extraordinaria que los aterrorizó. De hecho, estaban literalmente aterrorizados. Así que sigue leyendo cómo ellos entraron en pánico. Lo ponemos en la pantalla. Los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Déjame hacer una pausa. Reunión de oración en la cubierta. Pero yo no tengo la misma fe que tú. No importa, ora. Lo importante es que tú reces ahí por algo. ¿No es verdad que las circunstancias, las tempestades en nuestra vida nos obligan a mirar para arriba? ¿No es cierto que cuando sentimos que todo se salió de control es cuando decimos: ay no, yo como que sí creo en Dios? Somos como el ateo que va en un avión. Tú sabes que dice: no, yo no creo en Dios, hasta que empieza la turbulencia y anuncian que es probable un aterrizaje de emergencia, y empieza a orar como nunca en su vida ha orado. Así eran esos marineros, estaban asustados. ¿Por qué? Porque te repito, la tormenta no era una tormenta común. Así que apostaron a su fe y al mismo tiempo hicieron lo que sabían hacer. No solo oraron a su Dios, sino que comenzaron a lanzar al mar todo lo que había en el barco, aligerando el barco. Jonás, en cambio, escucha esto, eso es increíble. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Mira, quizás si tú y yo hubiésemos estado allí en esa embarcación como parte de la tripulación, con la poca experiencia que, no sé, al menos yo, no sé tú, pero tengo de navegar en alta mar, quizá yo hubiese pensado: mira, yo no sé honestamente qué hacer, pero sí sé qué no hacer, y dormir es lo que no debo hacer. Por eso el capitán se asombró, y el capitán del barco se acercó y le dijo lo siguiente: ¿cómo puedes estar durmiendo? Es insólito que estés durmiendo. Clama a tu Dios y quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. En otras palabras, y esta es la segunda observación, el último en hacer la conexión entre su actitud de huir de Dios y el desastre que estaba ocurriendo fue Jonás. ¿No se parece eso a nosotros?
Cuando huimos de Dios, los últimos en hacer la conexión entre lo que ocurre alrededor nuestro y nuestro comportamiento somos nosotros. Generalmente son otras personas quienes ven primero lo que está ocurriendo. Es tan difícil ver que mis actitudes, mis comportamientos, mis decisiones son las que han degenerado esta serie de situaciones que son una tempestad ahora en mi vida. Es tan difícil verme al espejo y decir, ¿sabes qué? Soy yo el responsable de esto. Generalmente entonces es un hijo el que se da cuenta primero, es un cónyuge el que se da cuenta primero, es un grupo de amigos los que se dan cuenta. Así que nos llaman y en algunos casos nos intervienen. Quienes nos aprecian y para quienes importamos nos sacuden como cual profeta. A ver, despierta, ¿cómo puedes estar durmiendo? Son ese capitán que baja y nos dice, deja de dormir. Todo esto, aunque me duela decirlo, es tu responsabilidad. Primera observación, cuando huimos a lugares extraños. Segunda observación, somos los últimos en conectar nuestro comportamiento con lo que está ocurriendo. Así que nuestras relaciones, generalmente estas son las dos cosas principales que sufren cuando huimos en nuestras vidas. Nuestras relaciones vitales, la gente que tenemos más cerca, nuestra familia, amigos cercanos, los que nos aman y a quienes amamos. Y dos, nuestras finanzas, sufre la bolsa. El bolsillo nos pega. ¿Por qué? Porque cometemos el error de escapar de Dios y por lo tanto de la sabiduría y de la verdad. La historia continúa y mira lo que dice ese pasaje. Cuando ellos los acudieron para preguntarle, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres tú? Porque eran tan supersticiosos en esa época que una tormenta de esa magnitud no podían atribuírsela nada más al mal clima, sino que dijeron, alguien de aquí tiene la culpa. Así que él dijo, yo soy hebreo, soy judío, temo a Dios, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Cuando dijo esa palabra, esa frase, dijo, la tierra, ahí es donde debí quedarme. Continuó entonces Jonás diciéndoles a ellos, la solución de ese rollo es que ustedes me avienten al mar. Si ustedes me lanzan al mar, se van a acabar sus problemas. Ellos entraron en un debate y no querían lanzarlo al mar. Finalmente, como vieron que la tempestad no se calmaba, que las olas seguían creciendo, que el viento arreciaba, entonces dijeron, Dios mío, perdónanos, pero lo vamos a echar al mar. Léelo conmigo. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Siguiente versículo dice esto. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Mira esto, imagina la escena por un momento. Olas de 4, 6, 7 metros de alto, golpeando esa pequeña embarcación. No sé qué tan grande podría ser en esa época. Estaba a punto de romperse, así lo sentían ellos. Crujía la madera y ellos orando a Dios, a sus dioses respectivos. No pasaba nada. Este les plantea una salida, no lo quieren asesinar. Ellos piensan, si morimos, morimos todos, pero como que no, al final no, láncenlo a ese infeliz. Y cuando apenas toca el agua, yo no sé cómo tú imaginas ese momento, pero antes de leer ese texto, no sé cómo supones que habría sido apenas tocar el agua Jonás. Quizá empezaba a nadar desesperadamente por salvar su propia vida, pero apenas tocó el agua, el viento se calmó, el cielo se despejó, el mar se volvió una alberca tranquila, es una laguna. Y ahora quizá entre tanto movimiento, Jonás está a unos 15, 20 metros de la embarcación y están asomados por la proa pensando, no puede ser. Se miran el uno al otro y a alguien se le ocurre decir, quizá eso es especulación, se calmó todo, ¿será que lo subimos otra vez? No lo subimos. Que te vaya bien, Jonás. Ahora mira, para algunos de nosotros, los que conocemos la historia en detalle, es decir, cómo sigue evolucionando la historia, quizá nuestra opinión sea, a ver, hasta ahí. Yo creo que ya Jonás, en el momento en que cayó al mar, ya había aprendido la lección. Pero como veremos la próxima semana, por eso quiero que no te pierdas esta serie, como veremos la próxima semana,
Dios es minucioso cuando se trata de enseñarnos cosas importantes. No nos enseña generalidades, es minucioso, se asegura de que aprendimos. Así que no bastó con que el hombre cayera, se calmara la tempestad y los tipos ya estuvieran más tranquilos. Es increíble esto que pasó, sino que enseguida viene la parte que nos cuesta tanto creer. Léelo conmigo, lo ponemos ahí en la pantalla. El Señor por su parte, porque el Señor tenía un plan distinto. Mira, cuando tú y yo huimos de Dios, nosotros tenemos planes, tú y yo tenemos planes, y Dios también tiene los suyos. Y generalmente cuando huimos, Dios tiene planes distintos a los nuestros, aparte de nuestros planes, Dios tiene planes. Y como Dios es nuestro Padre Celestial, sabe siempre y en todas las ocasiones qué es lo que más nos conviene. Dios tenía planes por su parte, así que el Señor por su parte, sigue diciendo ese versículo, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Esta frase de la última da risa, ¿no te parece? Entonces Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. Claro que oró, te apuesto a que oró. Apuesta lo que quieras a que ese tipo oró allí. En ese momento a Jonás le cayó el 20, como a muchos de nosotros nos ha caído o nos tiene que caer. Y esa es la frase que quiero que recuerdes hoy. Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Él. Puedes huir mucho tiempo o puedes huir poco tiempo intensamente, pero no puedes escapar de Él. ¿A dónde? Es decir, Jonás se estrelló contra un muro, contra el vientre, contra la bocota de una ballena. ¿A dónde más podría ir? Después de la tempestad, después de que está en el vientre de la ballena, ¿no te parece que, y mira, quizá tú piensas, a ver, 3 días, ¿por qué no estaba como un poco exagerado eso? Unas horas, un susto con la ballena y ya. Un día, 3 días. 3 días, ¿no parece un poco exagerado? Dios es minucioso, te repito, en su disciplina. Es amplio en su gracia, minucioso en su disciplina. Lo veremos en detalle la próxima semana. Porque la próxima semana escucharemos, tú y yo leeremos y escucharemos una oración que Jonás, esa oración que Jonás hizo desde el vientre de esa ballena. Una oración de bandera blanca, una oración de rendición, una oración en donde reconoció, ya no puedo seguir huyendo de Dios, porque puedo huir todo lo que quiera, pero no puedo escapar de Él. Y esa es una buena noticia, aunque a primera vista no lo parezca. Tú y yo no podemos escapar de Dios. Y es una buena noticia, ¿por qué? Porque Dios es tu Padre Celestial, Dios es mi Padre Celestial. De hecho, a lo largo de todo el planteamiento bíblico, es esa la ilustración que usa Dios para mostrar el tipo de relación que Él quiere, desea y tiene con nosotros, nuestro Padre, nosotros sus hijos. Y a diferencia de un padre terrenal, tu padre, el mío, tú y yo como padres, Dios es un Padre perfecto que siempre sabe lo que es mejor para nosotros, que sabe constantemente en cada ocasión qué, cuándo y cómo nos convienen las cosas. Así que es una buena noticia el hecho de que yo finalmente no puedo escapar de Dios, puedo huir. Y mira, Dios no me está persiguiendo, Dios está esperando. Está esperando no para castigarme, sino para traerme de vuelta. Dios puede esperar mucho tiempo. No tiene prisa Dios. Porque al final de cuentas lo que quiere es que tú regreses. No quiere castigarte, Él no te disciplina para castigarte, sino que lo hace aprovechando circunstancias para que vuelvas a sus brazos, para que yo vuelva a sus brazos. Los que huimos, te vuelvo a decir, huimos a lugares locos, extraños. Somos los últimos en darnos cuenta del asunto. Y finalmente, como descubrió Jonás, cuando nosotros huimos, llega un momento en el que descubrimos, puedo seguir huyendo toda mi vida, pero nunca podré escapar de Dios, porque Él es mi Padre y me quiere de vuelta. Otro hombre distinto a Jonás, llamado Salomón, uno considerado uno de los más sabios, el más sabio de su época, escribió lo siguiente respecto a ese tipo de relación de padre e hijo que Dios tiene contigo y conmigo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite.
Todos los padres que están aquí entienden perfectamente bien esa frase. Dios te ama. Porque te ama, aprovecha circunstancias, tormentas, peces, mares embravecidos, relaciones rotas, decepciones amorosas, deudas, tocar fondo emocionalmente, que toques fondo en una adicción. Dios permite todo eso, y no solo eso, sino que lo usa para hacerte regresar y que nos caiga el 20. Puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Él. Escucha, la próxima semana vamos a abrir en nuestra reunión un espacio para todos los huidores, para que todos los que en este momento están huyendo puedan ondear una bandera blanca en sentido figurado, a través de una oración de rendición. Pero eso lo haremos la próxima semana. Hoy solo quería compartir contigo esta pequeña frase. Tú puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Y si tú no puedes venir la próxima semana para hacer esa oración de rendición, entonces yo te voy a animar a que hoy en algún momento la hagas. Ni siquiera te voy a pedir que la hagas ahora mismo. Voy a pedirte que hoy en algún momento a solas le digas: Dios mío, el próximo domingo no voy a poder ir a vida, no me voy a poder conectar. Pero porque a través de esa historia, que puede que la hayas creído o no, aprendí que no puedo seguir huyendo de ti pretendiendo que voy a escapar, porque siempre me estarás esperando con los brazos abiertos, porque me amas. Para el resto, la próxima semana abriremos ese espacio. Termino diciéndote esto. Escuché hace poco la historia de un padre cuyo hijo había escapado de casa, y empezaron un poco ya a ponerse nerviosos, no lo encontraban en ningún lugar, y decidieron tocar la puerta de los vecinos preguntando si su hijo, habían visto a su hijo. Varias puertas después, abre la puerta a uno de los vecinos y le dice: sí, Alejandro, supongamos que se llama Alejandro. Alejandro está aquí, se vino aquí y cenó con nosotros. Así que grita desde la puerta desde la puerta principal de la casa: Alejandro, tu papá te busca. De repente se escucha una voz, la de Alejandro, desde el fondo de la casa, gritando de vuelta: pero yo no lo busco a él. ¿Cuál es el punto? Escúchame, puede que tú no estés buscando a Dios, pero Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando, porque podemos huir de Él, pero no podremos escapar de Él para siempre. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Gracias.